Buenos días, hermanos. Quisiera llevarlos a meditar, ¿sí?, acerca de un hecho que conmocionó a toda la humanidad. El tema es acerca de la cruz, ¿sí?, la batalla decidida en el Gólgota. Eso es, hermanos, lo que sucedió en la cruz no tiene igual, no tiene parangón, algo que se pueda eh, eh, igualar, algo que se pueda comparar. Jamás habrá un suceso tan importante durante todos los tiempos en toda la humanidad como, como lo que sucedió hace 2000 años. Es un momento, hermanos, que va a traer una trascendencia por todos los siglos, por todas las edades, por toda la eternidad. Así que vamos a meditar acerca de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz. Amén. Este es el tema, hermanos. Vamos a meditar lo que sucedió en la cruz hace 2000 años. El odio de los escribas y los fariseos contra el Hijo de Dios fue el crimen más injusto que pudo haber pasado a lo largo de todos los tiempos de toda la humanidad. ¿Sí? Hubo un complot entre los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿sí?, el imperio romano, para llevar a Jesucristo a la cruz. Jamás ha habido tal injusticia mayor en la creación como llevar al Hijo de Dios a la muerte. Aún podemos recordar las palabras en que todo el pueblo, en colaboración con los escribas y los fariseos, gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Todo parece marcar que Jesucristo estaba siendo sacrificado, estaba siendo crucificado. Todo parece indicar que ahí estaba ganando el imperio romano. ¿Sí? El pueblo enardecido, enojado, quería ver al autor de la vida muerto. Quería ver a Jesucristo clavado en una cruz. Dentro de esa injusticia hecha por los hombres se esconde una obra mayor, ¿sí? Una obra, hermanos, la obra perversa de Satanás, con llevar al Hijo de Dios a la cruz. Satanás había esperado por miles, por millones de años, ¿sí?, ver al Hijo de Dios clavado en la cruz. Y ese era el momento en que Satanás se estaba frotando las manos. Creía tener al dador de la vida ahora en el banquillo de los acusados. Satanás, hermanos, en su obra perversa fue unida, jaló a toda la humanidad para que Jesucristo fuera clavado en la cruz. Así que había una coordinación entre el diablo, Satanás y sus huéspedes, y toda la creación estaban llevando a Jesucristo, al Hijo de Dios, a la cruz. La humanidad, sí, y las huestes satánicas habían puesto al Hijo de Dios en la cruz. Pero dentro de ese momento tan escandaloso, dentro de ese momento tan terrorífico, que todo parecía guiar, hermanos, que el diablo tenía la victoria, todo parecía mostrar que el diablo tenía al Hijo de Dios clavado en la cruz, se esconde uno de los planes mayores, hermanos, que Jesucristo había preparado juntamente con Dios Padre y el Espíritu Santo. Había una sincronización entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en que era voluntad de ellos tres en que Jesucristo llegara a esa cruz. Mientras el enemigo y los hombres estaban clamando: crucifícale, el Padre Celestial diseñó un plan glorioso para que en ese mismo momento, en ese mismo día, en ese mismo instante, se llegara a realizar la consumación más grande y más importante de todos los tiempos: la redención de la humanidad.
Dios mismo escogió ese momento, ¿sí?, para manifestar su amor y bondad por toda la humanidad. Así que lo que parecía ser, ¿sí?, que Cristo Jesús estaba siendo clavado en la cruz y que parece que él tenía, que él estaba a merced de la obra de Satanás, parece, hermanos, cambiar como un plan perfecto que Dios había diseñado para poner a Jesucristo en la cruz, para salvar y redimir a toda la humanidad. Por tanto, frente a ese poder del mal, en toda su expresión, Dios convirtió ese momento en la consumación total y verdadera y definitiva de Jesucristo, de dar salvación y redención a toda la humanidad. Observen ese. Así pues, podemos ver, hermanos, que la cruz es el eje de la historia, ¿sí? Es el eje de la salvación, ¿sí? Es el fundamento de nuestra redención. Es la victoria total y completa y definitiva de la consumación de la redención de Cristo Jesús para toda la humanidad. Hay tres cosas que podemos observar ahí en la cruz, ¿sí? Podemos ver cuál es el significado de la cruz para Dios. Ese es un punto que vamos a analizar. ¿Cuál es el significado de la cruz para la humanidad? Ese es otro punto que vamos a estudiar. ¿Y cuál es el significado de la cruz, sí, para Jesucristo? Así que hay tres propósitos. Ahí en la cruz vamos a ver tres cosas sumamente importantes. El significado de la cruz para Dios, el significado de la cruz para Cristo y el significado de la cruz para nosotros o la humanidad, ¿sí? Así que vamos a ver primeramente el significado de la cruz para Dios. Amén. Observen, para Dios. Ahora, ¿cuál es, hermanos, por qué el Padre Celestial quiso llevar a la cruz a su amado Hijo? Bueno, para mostrar su amor por la humanidad. Eso es, hermanos. Ahí en Primera de Juan, vamos a estudiar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, hermanos, ahí está la prueba. La prueba, hermanos, el propósito, hermanos, de Dios para llevar a Jesucristo fue, hermanos, el amor por la humanidad, por nosotros. Hermanos, Dios no dio cualquier cosa por ti y por mí. A Dios le hubiera bastado dar una galaxia, una estrella, un cúmulo de soles, ¿sí?, o de constelaciones. Pero el amor, Él dio, hermanos, lo que más amaba. Él dio, hermanos, lo que era algo intrínseco de sí mismo. Hermanos, nosotros podemos dar un regalo, pero hay cosas especiales que no podemos dar, ¿sí? Así, hermanos, Dios dio lo mejor que Él tenía. Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, el creador de todo el universo y de la vida, puso a su Hijo amado en la cruz para su muerte. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, desde antes de todos los tiempos, desde antes de la formación de la humanidad, Cristo Jesús, el Padre Celestial, estaba en una coordinación perfecta. Había un enlace indivisible. Hermanos, Cristo Jesús siempre, a lo largo de todos los tiempos, toda la humanidad, había estado en unidad con el Padre Celestial. Y fue el momento, hermanos, en que Dios Padre, hermanos, decidió alejarse de su Hijo y darlo en propiciación por nuestros pecados para salvarnos. Hermanos, aquí vemos la muestra del amor de Dios. Hermanos, Él no dio cualquier cosa. Él no dio una galaxia, no dio un universo. Él dio lo mejor.
lo más intrínseco, lo más valioso que Él tenía por amor a nosotros. Así que no fueron los hombres quienes llevaron a Jesucristo a la cruz, no fueron ni las fuerzas satánicas que llevaron a Jesucristo a la cruz. El mismo Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 15, dice, mi vida pongo por las ovejas. Entonces, si te das cuenta, es un acto de la voluntad soberana de Dios, de Cristo Jesús. Él mismo, hermanos, Cristo Jesús quiso sentarse en el banquillo de los acusados. Y, hermanos, en coordinación y en acuerdo con el Padre Celestial, el mismo Padre Celestial también, hermanos, concertó con la idea de Jesucristo en que llegara a la cruz. Así que, hermanos, Jesucristo dijo, nadie puede quitarme la vida. Yo tengo autoridad para tomarla y tengo autoridad para quitarla. Nadie me la da, nadie me la quita. Entonces, Él era, hermanos, hubo un acuerdo entre el Padre Celestial y Jesucristo para que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, llegara a la cruz. En Romanos, sí, vamos a ver, ay Dios mío, perdón. Romanos, vamos a leer, les invito a abrir, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor, está hablando de Dios, no de Cristo Jesús, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, fue el Padre Celestial quien puso a Jesucristo en la cruz. No fueron, hermanos, los hombres, no fue, hermanos, Satanás mismo. Satanás en la cruz estaba frotando las manos. Dijo, al fin tengo al Hijo de Dios en la cruz, clavado en la cruz. Pero, hermanos, ese era un plan perfecto, un plan trazado desde antes de todos los tiempos, desde la consumación, desde el inicio de la humanidad, de todos los tiempos en que Jesucristo habría de llegar necesariamente a la cruz, hermanos, y el diablo pensé que era obra suya. El diablo pensó, hermanos, voy a incitar a los escribas, a los fariseos y al imperio romano para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Oh, hermanos, fue Dios mismo que concertó ese plan para poner a su Hijo amado en la cruz. En el libro de Juan, capítulo 3, 16. Juan 3, 16. Si saben ustedes esa cita, dice la Escritura, sí, porque de tal manera amó Dios. Dios amó al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen, hermanos, fue el mismo Padre Celestial quien puso a Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Por un propósito, amor. Amor. Mira, amados, todo lo que tú hagas en este mundo, todo lo que tú hagas, hermanos, debe de tener un fundamento esencial, que es el amor. Si tú no haces las cosas por amor, de nada sirve. Hermanos, puedes ser un gran profesionista, puedes ser un gran inversor de bienes raíces. Hermanos, pues si en la vida de una persona no hay el amor, de nada sirve sus inversiones, de nada sirve, hermanos, su profesión. El amor, hermanos, es la sustancia, es la esencia de nuestra vida. Y Dios mostró su amor, hermanos, al dar a su Hijo por nosotros. Es decir, hermanos, Él se separó de su Hijo para venirnos a amarnos a nosotros como hijos suyos. Gloria al Señor. Ese es algo, hermanos, indescriptible, asombroso. Ahí están muestras de su verdadero amor. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Observen, Cristo Jesús llegó a la cruz por amor del Padre hacia la humanidad. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, quédate con esta palabra, con el comienzo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. No solamente, hermanos, Él nos dio a su Hijo,
sino que también nos hizo herederos de sus promesas. Dice que somos ahora hijos de Dios. Así que, hermano, tú no eres un bastardo, tú no eres un huérfano, eres considerado hijo de Dios. ¿Qué más, hermanos? Hermanos, el mundo no nos comprende, ni lo comprendió a Jesucristo. ¿Sí? Por eso el mundo lo aborreció, y como lo aborreció a Jesús, también nosotros seremos aborrecidos por causa de él. Así que el primer punto, hermanos, que estamos viendo es que, hermanos, el significado de la cruz para Dios es muestra de su amor. Es para decir, yo quito a todos, ¿sí? A todos, ¿sí? Yo quito a Jesucristo para ponerlos, ¿sí? En propiciación por sus pecados. Yo me separo de él para entregarlo. Así que el juez de toda la tierra, ¿sí? Hermanos, puso en propiciación en la cruz a su Hijo. Y su sangre fue el precio, hermanos, que pagó Él por nosotros. Nuestros pecados y delitos, ¿sí? Hermanos, que fue imputado en la persona de Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando nuestros pecados son puestos en Jesús, eso se llama justificación. Justificación es, tú eres libre, ¿sí? Eres merecedor del castigo. En ti están las agravantes para condenación. Pero Jesucristo pagó tu salida, hermanos, tu rescate para que eres libre. Y, hermanos, y Él pagó con sangre. Eso es, hermanos, justificación. ¿Sí? Romanos capítulo 3, gloria del Señor, dice, capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados, ahí está la palabra justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Observen entonces, ¿qué es justificación? Justificación es que Cristo Jesús se puso en lugar tuyo. Todas las agravantes, hermanos, estaban en tu contra. Todos los delitos, hermanos, te habían condenado al infierno eterno. Pero Jesucristo, hermanos, Él se puso en tu lugar, gloria del Señor. Así que, si ustedes observan, en el Antiguo Testamento, los hombres del Antiguo Testamento, hermanos, no vieron a Jesucristo, pero le creyeron. Su perspectiva, su visión espiritual estaba centrada en el futuro, que algún día habría de venir el Redentor para salvar a la humanidad. Hermano, ahora nosotros en el presente vemos en el pasado, hermanos, la muerte de Jesucristo, vemos la cruz, ¿sí? Para nuestra justificación y nuestra redención. Ellos miraron en el futuro, hacia el futuro. Nosotros miramos hacia el pasado, gloria del Señor. Romanos capítulo 8, nuevamente, ahora, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿sí? Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará Él también con Él todas las cosas? No escatimó a su propio Hijo. Observen, hermanos, ¿cuál es el entendimiento que estamos recibiendo aquí? Hermanos, que Dios mismo dio lo más preciado, lo más valioso, lo que tenía, hermanos, sí, el idilio que se había concentrado por la eternidad. Ahora el Padre Celestial se estaba separando de su amado Hijo, hermanos, para ponerlo en la cruz y abrazarnos a nosotros. Ese es, hermanos, el propósito de la cruz. Hermanos, el mejor tesoro, hermanos, de Dios, la mejor obra que Él tenía fue entregado en propiciación para que nosotros quedáramos libres. Ese fue el mayor don que nosotros pudimos haber recibido. No hay algo mejor, no hay nada
que nos pueda haber dado el Padre más que su amado Hijo. Yo no sé si tú alcanzas a entender esta dimensión, hermanos. No sé si tú alcanzas a entender esta profundidad del amor de Dios. Así que el significado de la cruz para Dios fue su amor. Amor hacia nosotros, hacia la humanidad. ¿Sí? Ahora, si pensamos un poquito más, vamos a ver cuál es el significado de la cruz para Cristo. Para Dios fue mostrarnos su amor, dando a su amado Hijo Jesucristo. Ahora, para nosotros, el significado de la cruz para Cristo, ¿sabes cuál era? Lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 nos da la respuesta a esta pregunta. El significado de la cruz para Cristo está en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. Es hacer la voluntad del Padre. Hermanos, para Cristo Jesús, ¿sí? La cruz es la expresión suprema de la autoridad de Dios. Su llegada a esta tierra de nuestro amado Jesucristo vino a dar el cumplimiento, hermanos, de la orden de Dios para la humanidad. Es decir, hermanos, no había cosa mayor que Jesucristo quisiera hacer más que obedecer. Él se sometió, hermanos, meticulosamente, cuidadosamente a hacer la voluntad de Dios. No había algo que le motivara, hermanos. No había algo, hermanos, que pudiera ocupar el lugar de Dios Padre para hacer. En Juan capítulo 4, observen, hermanos, la expresión de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo, hermanos? Juan 4 dice, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida, observa, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, eso fue lo que le motivó a Jesucristo. A Jesucristo, hermanos, lo que había, hermanos, latiendo dentro de su ser, es cumplir el propósito al cual él había venido a hacernos. El Padre Celestial lo mandó a la tierra a cumplir su voluntad. Así que, y Jesucristo era congruente con lo que él estaba haciendo en esta tierra. Dice, Juan 4:34 dice, haga la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 5 dice también la experiencia, es lo mismo. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, amados, mientras, hermanos, que el propósito de la cruz del Padre Celestial era darnos la muestra de su amor para con nosotros, ahora el de Jesucristo, el propósito de la cruz, él caminó, hermanos, directamente para hacer la voluntad del Padre Celestial. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, que Jesucristo cuando llegó a Jerusalén, los discípulos le habían dicho, no vayas a Jerusalén, te van a matar ahí te van a colgar en un madero. Pero él se apresuró a caminar, hermano, y estando ahí en Jerusalén, participó en la Santa Cena, y dijo, uno de vosotros me va a entregar, y cuando le dijo Judas, soy yo maestro, y decía, apresúrate. Hermano, eso era lo que le motivaba a Jesucristo, llegar inmediatamente a la cruz. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el propósito del Padre. Entonces, mientras que a Dios mismo, la cruz representa el amor de Dios hacia la humanidad, para Cristo representa hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Hermano, la cruz para Jesucristo era el propósito de llegar ahí, hermanos. Eso era, hermano, el motor de su vida. Hermanos, cuando Pedro le dijo, maestro, no vayas para allá, te van a matar.
¿sí? Le dijo, quítate de aquí, Satanás, porque me eres estorbo. Hermanos, Pedro quería salvar a Jesucristo de llegar a la cruz. Pues qué buen corazón tenía Pedro, pero qué mala cabeza. Hermano, Pedro siempre actuó de manera alocada, ¿sí? Pedro, hermano, sacó espada para defender a Jesucristo en Getsemaní. Hermanos, y lo que le hizo es que le dio una tajada a uno de los principales y le cortó la oreja. Hermano, tan mal tino tenía, hermanos, en su mano como su cabeza. Tan mal tino. Pedro siempre que participaba, siempre estaba regándola. Siempre la regaba Pedro, ¿sí? Así que, hermanos, Cristo Jesús tuvo una entera sumisión, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Eso, hermanos, es lo que quería, es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Acabar, hermanos, con el propósito que él había iniciado desde un tiempo. El sacrificio de Cristo, ¿sí? En la cruz, trae a su vez, hermanos, un deleite en el corazón de Dios mismo. Fíjate, el libro de Levítico habla sobre los sacrificios, el libro de Levítico se divide en dos partes, sobre las ofrendas y los sacrificios, ¿sí? Pero también aparecen ahí los holocaustos. Nuestro amado Jesucristo, hermanos, hermanos, Cristo, Él vino a tener esa unidad completa. Él cumplió los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas. Él cumplió toda esa ley, hermanos, de Levítico. Levítico trata sobre los holocaustos, hermanos, y sacrificios, ¿sí? Dice, ofrenda y sacrificio en un olor suave a Jehová. Ahora, Cristo Jesús en Efesios, observen el significado, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Hermanos, Cristo Jesús vino, hermanos, en su vida a cumplir toda la ley de los sacrificios y ofrendas. Su misma vida es un testimonio de ese amor ferviente con el Padre Celestial. Amén. En Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes observan aquí, hermanos, está hablando de un acto voluntario. Él mismo caminó a la cruz. Hermanos, cuando Jesucristo, hermanos, ustedes saben que en el Gólgota, ya su pastor se los predicó en alguna ocasión, estando ya en la cruz, Jesucristo pronunció 7 palabras, 7 frases importantes. Una de ellas dijo, oh Padre, consumado es. En otras palabras, hermanos, Él había cumplido, hermanos, la ley ceremonial, hermanos, de Levítico. Y hermanos, cuando Él está en la cruz, Él está revisando, yo puedo pensar como una secretaria, hermanos, revisando qué más faltaba, hermanos, en su proceso. Hermanos, y cuando llegó a la cruz dijo, he cumplido todo, tetelestai, consumado es. Hermanos, estaba diciendo, he cumplido con la ley ceremonial, he cumplido con la voluntad de Dios, tetelestai, es decir, consumado es. He hecho la obra, hermanos, que había llegado. Si ustedes observan aquí en el versículo, hermanos, nos está tratando de un acto voluntario. Cristo Jesús, hermanos, no fue orillado, no fue empujado a colgarse en la cruz, sino Él caminó directamente hacia ella. En Hebreos capítulo 9, ahora dice, 9:26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. ¿Qué nos habla de este versículo? De un sacrificio personal. Un sacrificio, hermanos. Él mismo, hermanos, aceleró sus pasos para llegar a la cruz. Y dice, hermanos, cuando dice que, fíjate, en la ley de Levítico, nuevamente, hermanos,
Sí, en el Pentateuco se muestra, hermanos, una serie rutinaria. Hermano, llegaba una persona que había cometido un pecado, hermano, llegaba con un animalito, hermanos, con el sacerdote ponía las manos sobre el animalito, oraba por él, hermanos, y luego lo degollaba. Pero luego llegaba otra persona con otro problema, y otro con otro pecado, de tal manera que eran, hermanos, sacrificios siempre constantes. Y el altar de los sacrificios siempre estaba ardiendo. Ahora dice, hermanos, que en la consumación de los tiempos, Cristo Jesús, con un solo sacrificio, el de él mismo, hizo perfecto a toda la humanidad. Hermano, ¿qué está hablando? De una superioridad, hermano, de los sacrificios en relación con el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo fue perfecto, fue uno para toda la humanidad, hermanos, y para todos los pecados de todos los hombres. Dice, una sola vez por la humanidad. Gloria al Señor. En Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros podemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjate, Él puso, entonces, fíjate, en Gálatas capítulo 1, 4 nos había mostrado que su sacrificio fue un acto voluntario. En Hebreos capítulo 9, 26 nos había mostrado que Él fue, hermanos, el perfecto sacrificio, hermanos, frente a los demás del Antiguo Testamento. Y ahora aquí, hermanos, nos muestra un ejemplo de amor. Amor es sacrificial, ¿sí? Amor implica, por eso les dije anteriormente, si en tu vida no hay amor por todo lo que haces, de nada sirve lo que estás haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque una madre quiere tener hijos. Hermanos, está dispuesto a embarazarse y aún a morir por dar vida. Hermanos, entonces vemos el ejemplo de amor. Así que Cristo, uniendo estas citas, Cristo llenó el corazón de Dios con gozo, hermanos, y su sacrificio subió al cielo como olor fragante, lleno de aceptación por el Padre Celestial. ¿Sí? Así que la cruz representa el enlace de amor entre Cristo Jesús y el Padre Celestial, ¿sí? O entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Juan capítulo 10, gloria al Señor, Juan capítulo 10, versículos 17, 18, ahora dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. De acuerdo a lo que había dicho en un comienzo, hermanos. Satanás, sí, incitó a los escribas, a los fariseos y al imperio romano, al gobierno romano, hermanos, de poner a Jesucristo en la cruz. Eso es lo que se ve a simple vista. Hermano, la Iglesia Católica, cuando pone a Jesucristo en la cruz, lo ve con una cara ensangrentada, ¿sí? Con un rostro desfalleciendo. Pero no, hermanos, eso no es así. Hermanos, para un cristiano, la cruz, hermanos, es la suprema victoria sobre Satanás. Cristo Jesús estaba gozando llegar a la cruz. Dice, Padre, gracias te doy. Consumado es, tetelestai. He cumplido la obra a la que tú me mandaste. O sea, hermanos, es un triunfo de victoria. Hermanos, llegar a la cruz, hermanos, fue la consumación, fue el propósito mayor en que Cristo Jesús había diseñado juntamente con el Padre Celestial de llegar a la cruz. Eso es lo que había motivado al Padre, Señor, al Padre y al Hijo. Sí, ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en Juan, hermanos, vemos la unidad indisoluble entre Cristo Jesús y el Padre. Dice en el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjate, me ama el Padre. Es decir, hay un acuerdo implícito entre el Padre Celestial y Jesucristo.
Ahora, ¿qué dice el Padre Celestial? Aquí Jesucristo dice, me ama el Padre. El Padre me ama, a mí. Ahora, ¿qué dice? Sí, vamos a Mateo, Mateo capítulo 3, 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate, la cita anterior dice que Cristo Jesús ama al Padre. Y aquí ahora, ¿qué es lo que dice? Que el Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo amado, mi especial tesoro, ¿sí? La perfección de la humanidad, en quien tengo complacencia o el que tengo contentamiento. ¿Sí? Sí, hermanos, y a partir de esto podemos ver que entonces Cristo Jesús fue elegido por el Padre, ¿sí? Para llevar la obra redentora. Amén. Así que, hermanos, para Cristo, observa, hermanos, mientras que para Dios la cruz representa la muestra de su humanidad para la muestra para el Padre Celestial, la cruz representa la muestra de su amor para la humanidad. Para Jesús, hermanos, la cruz representa un enlace, una unidad indisoluble entre el Padre Celestial y su amado Hijo. Gloria al Señor, sí, gloria al Señor, gloria al Señor. Sí, sí. Así que en la cruz, sí, en la cruz Jesucristo ganó, sí, y el diablo fue derrotado. Entonces, sí. Así que aquí hubo una doble gloria, sí, la gloria porque Cristo Jesús fue levantado al cielo. Él no vio muerte. Y por el otro lado, hermanos, derrotó al mismo diablo, al que tenía potestad o al que tiene potestad sobre los infiernos. Así que fue una doble victoria, derrotando a Satanás, hermanos, y saliendo victorioso, hermanos, y trascendiendo al cielo. Fíjate, en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que Cristo Jesús, sí, dice, siendo en forma de Dios, ¿sí? Es decir, hermanos, no solamente estaba la forma de Dios, sino que Cristo Jesús era Dios mismo. Él es, Él fue y Él será Dios mismo. ¿Sí? Hermanos, y cuando Él, antes de que Él viniera a la tierra, Él era Dios. Cuando Él vino a esta tierra y se encarnó, Él era Dios. Y cuando Él, hermanos, volvió a subir y trascendió a los cielos, Él es Dios. Así que, hermanos, Él nunca perdió su condición de divinidad. Aún en esta tierra, Él se estaba moviendo, hermanos, con su investidura de divinidad, pero, hermanos, con un ropaje humano. ¿Sí? En Primera de Pedro, vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 3, 22, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quiere decir, hermanos, que Él logró alcanzar, hermanos, su primer estado, a donde Él lo dejó. Amén. Ahora, otro punto importante que podemos ver, hermanos. Hermanos, ¿qué ganó Jesucristo en la cruz? Otra vez, ¿qué ganó Jesucristo en la cruz? Hermanos, Él vino, hermanos, mira, que Jesucristo como persona divina no podía ganar más de lo que Él era. Hermanos, Él tenía todo. Él era el mismo Dios mismo. Así que, hermanos, Él no podía haber ganado una galaxia, una estrella, un cielo, constelaciones. Hermanos, Él vino a algo importante. Hermanos, y se resume su gran ministerio. Él vino por su iglesia. Lo más precioso de todos los tiempos. La iglesia fue, hermanos, fue un plan diseñado, hermanos, desde los cielos. La iglesia, hermanos, era lo que le palpitaba en el corazón a Jesucristo.
Él vino por su amada. Él vino, hermanos, por lo más bello que hay en este universo, su iglesia. No son las estrellas, no son las galaxias, no es, hermanos, el cosmos. Lo más grande de todo este universo es la iglesia. Así que Cristo Jesús bajó del cielo, se encarnó como hombre, sufrió su humillación, fue colgado en el madero para ganar a su preciosa iglesia. Eso es, hermanos. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar, así, amar, fíjate, amar y sacrificio. Es decir, hermanos, cuando se ama, se sacrifica uno. Así como Cristo amó y se entregó. Cuando es entrega, hermanos, es sacrificio. Sí, muchas veces, hermanos, yo estoy a veces acostado y me dice mi esposa, ¿me puedes traer un vaso de agua? Hermanos, si a mí no me gusta levantarme ya cuando ya me acuesto, pues lo hago. Hermano, ¿por qué? Por amor. Hermano, en eso consiste el verdadero sacrificio, el verdadero amor. Amor es sacrificio. Amor, hermanos, es entrega total. Es sin menoscabo. Amor es entrega, hermanos, de todas las cosas por quien se ama. Sí, gloria al Señor. Sí, así que, hermanos, la cruz, hermanos, Cristo Jesús vino a la cruz para rescatar, para salvar, para redimir a su preciosa iglesia. Eso es, hermanos, el propósito de la cruz para Jesucristo. Habíamos dicho entonces que la cruz para Dios representa muestras de su amor. Para Cristo Jesús, la cruz representa, hermanos, la obediencia al Padre Celestial. Y ahora hay otro propósito. Para Cristo, la cruz representa venir y salvar y rescatar a su iglesia. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que la cruz habla entonces de la expresión también del amor de Dios para la humanidad. Sí. Ustedes recuerdan aquí cómo me fascina esta cita de Gálatas, del apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy justamente crucificado. Hermano, Pablo se deleita al contemplar, hermanos, esta expresión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir, hermanos, que la vida de Pablo está concentrada en Cristo. Dice, ya no vivo yo, no vive Cristo en mí, quiere decir que Cristo Jesús está en él mismo, ¿sí? Hermano, entonces, y Pablo ahora vive para el Evangelio, trabaja en el Evangelio, sirve al Evangelio. Esta es una entrega, hermanos, por amor. Hermano, si Pablo no amara a Cristo, no hubiera trabajado en su obra. Por eso, amen a su pastor, hermanos. Amen, hermanos, a los hombres de Dios. Hermanos, ellos tienen tantos defectos como todos, pero lo importante, hermanos, es que él dice, como Pablo, ha muerto a sí mismo para servir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no voy yo, mas voy Cristo en mí. Gloria a Jesús. Así que Cristo Jesús, hermanos, puso su vida por nosotros. Se me acabó el tiempo, hermanos. Se me acabó el tiempo. Solamente pude vislumbrar 2 puntos. ¿Sí? Hermanos, la cruz, el significado de la cruz para Dios fue la muestra de su amor para la humanidad. El significado de la cruz para Cristo Jesús fue el obedecer al Padre Celestial y venir por su iglesia. ¿Qué nos faltó? El significado de la cruz para nosotros. ¿Qué nos falta? Amén. Hermano Raúl quiere participar. Dígame, hermano.